es el Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces las características principales, ¿no? Vamos a hablar pues sobre sus gobernantes, organización política, organización social y también pues vamos a ver, ¿no?, la caída de este Tahuantinsuyo, pues, ¿no?, que va a ser justamente cuando llegan los españoles. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces empecemos, ¿ya? El Tahuantinsuyo, en primer lugar, la ubicación. ¿Dónde se ubica? Pues el Tahuantinsuyo abarcó toda la parte occidental de América del Sur, ¿no? Fue el imperio más grande que ha tenido América del Sur, frente pues con diferencia a los mayas, ¿no?, que territorialmente no fueron muy, digamos, muy extensos como sí fue la del Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Bien, su capital, sí, es el Cosco, ¿no?, que castellanizado ya pues es Cusco, que significa centro u ombligo del mundo, ¿sí? Eso ha sido justamente pregunta de examen de ingreso también, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? La extensión, ¿no? Para generalizar, ¿no? Aquí, ¿no?, vamos a decir que tuvo cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Era demasiado grande, ¿no?, comparado pues actualmente con nuestro territorio, ¿no? Bien, ¿qué más? Su periodo, ¿sí? Pertenece al tercer horizonte tardío, ¿de acuerdo? Hay dos etapas, la etapa preimperial y la etapa imperial, ¿no? Cuando decimos preimperial es cuando empiezan los primeros gobernantes, los primeros reyes, ¿sí? Ya está. Ahí pues va a destacar, ¿no?, Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque-Yupanqui, ¿sí? Eso sería en la etapa preimperial. Y la etapa imperial sería justamente cuando ya los incas derrotan a los chancas, ¿sí? Y ahí pues va a destacar quién, pues nada menos que Cusi Yupanqui, ¿sí? Pues él al derrotar a los chancas se va a autodenominar, ¿no?, Pachacútec. Sí, Cusi Yupanqui es Pachacútec. Y con él se inicia pues ya la etapa imperial, ¿no?, en la cual van a destacar 5 gobernantes, ¿no?, siendo el último Atahualpa. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería entonces con la etapa preimperial e imperial, ¿no? La imperial termina, pues, tú sabes, en 1532, cuando se captura en Cajamarca a Atahualpa. ¿De acuerdo? Eso vamos a verlo también ya cuando hablemos sobre el Capascuna, sobre la lista de gobernantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchachos, hasta ahí está con respecto a la ubicación. Recuerda que nosotros tocamos el tema, ¿no?, de una forma resumida para conocer por cultura general para el examen, ¿no?, justamente de Valdizán, ¿no?, de la Universidad Hermilio Valdizán. Ya está. Punto número 2 ahora, muchachos, vamos a ver pues la división, ¿sí? La división. De forma política, el Tahuantinsuyo fue dividido pues por Pachacútec, ¿sí? Es más, él es el que inicia la expansión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Él inicia la expansión tras derrotar pues justamente a los chancas, ¿sí? Luego también está el Auqui, su hijo, Tupac Yupanqui, ¿no? Un hombre pues que se le relaciona también por hacer la máxima expansión o alcanzar la máxima expansión en la etapa, ¿no?, imperial, en la etapa inicial del imperio, ¿no? Sí, eso también vamos a ir agregando más información cuando toquemos el tema de el Capascuna o el siguiente punto que va a ser, ¿no?, el Capascuna con respecto a los gobernantes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Pachacútec es el que inicia la división políticamente en 4 suyos, ¿ya? Tupac Yupanqui es pues el que lo hace de forma, digamos, inicial, ¿no? Él es el que va a extender por el norte, por el sur, ¿no? Se dice que él fue el que va a descubrir incluso el Océano Pacífico, el que va a llegar a la Melanesia, Polinesia. Entonces, con Tupac Yupanqui se da la más grande expansión, ¿sí? Y este va a dividirlo pues de forma inicial y Pachacútec de forma política. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. En cuanto está dividido, ¿no?, el Tahuantinsuyo pues justamente en 4, de ahí viene pues, ¿no?, Tahua, ¿no?, de 4, ya está, una numeración en quechua, ¿sí?
Hay una información adicional, ¿no? Se dice pues que antes incluso existía el quinto suyo, ¿no? El colesuyo, hablaban de eso, el quintisuyo, ¿no? De acuerdo a la arqueóloga, ¿no? A la doctora María Rostorovsky, quien es la máxima expresión, ¿no? Con respecto a los incas, ¿sí? Pero bueno, se dice pues que de ahí el collasuyo sometió pues al colesuyo, ¿no? Y al final solamente fueron 4, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son esos suyos ahora, profesor, que mayormente se estudia, ¿no? Que nosotros mayormente debemos saber, ¿no? Por cultura general, pues, ¿no? Ahí está el Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo, muchachos, abarcó hasta el norte, ¿de acuerdo? Este llegó pues hasta Colombia, ¿sí? Incluso, no, norte de Colombia, el sur de Colombia, perdón, hasta ahí llegaron, ¿no? Con el Chinchaysuyo. El lugar específico, ahí podemos hablar sobre el río Ancasmayo, ¿sí? Hasta Pastos, Colombia, río Ancasmayo, ¿sí? Entonces el Chinchaysuyo va a ser, ¿no? Incluso el más poblado y va a ser representado por un animal, ¿sí? En este caso por el tigrillo, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, si en el examen nos preguntan cuál es el más poblado, ¿no? De los suyos, es el Chinchaysuyo, es el que llegó incluso hasta el sur de Colombia, ¿no? Ya está. En el Chinchaysuyo también podemos decir, muchachos, ¿no? Que se ubica la capital, ¿no? La capital administrativa, por ejemplo, que va a destacar justamente en Huánuco, ¿no? Con Huanucopampa, ¿no? Hay un centro administrativo, hubo un centro administrativo ahí, hasta ahora hay incluso arquitectura, ¿no? La época de los incas. Y pues en el Chinchaysuyo también va a estar la capital, en este caso, que sería el Cusco, ¿no? El Cusco, recuerda que es la capital de todo el reino, de todo el Tahuantinsuyo. Mientras que el Chinchaysuyo, ¿no? Mientras que en el Chinchaysuyo también está la capital administrativa. Eso está pues justamente en Huanucopampa, ¿ya? Bien, ¿qué más, profesor? El siguiente suyo ahora, ¿no? Con respecto, ¿no? Al siguiente suyo va a ser pues el Collasuyo, ¿no? Cuando decimos Collasuyo viene pues de la meseta del Collao, ¿no? Entonces ahí para que tú te puedas guiar, ¿no? Para que te puedas guiar. Collasuyo, ¿no? Meseta del Collao, entonces eso sería parte, ¿no? De Bolivia, ¿no? Parte de ahí, ¿ya? Meseta del Collao, para que te puedas guiar. Se dice que el Collasuyo no es el más extenso, ¿sí? Es el más extenso territorialmente y está representado por la llama. Claro, pues la llama, o también a veces se conoce como guanacos también, ¿no? Que habitaron, pues, que habitan incluso en esos territorios. Hay una cultura, por ejemplo, tiahuanaco, ¿no? Guanacos, ¿no? Llamas, ¿ya? Entonces, con eso podemos relacionar, ¿no? Al Collasuyo, ¿sí? Se le dice el más extenso porque, ¿no? Este, pues, va a abarcar los territorios, ¿no? Parte de, bueno, el Perú ya está, parte de Bolivia actualmente, ¿no? Parte de la Argentina y también parte de Chile también, ¿no? Territorialmente el más extenso, pero el menos, ¿no? El menos poblado, no era muy poblado, ¿sí? Es por esa razón entonces que el Chinchaysuyo es el más poblado hasta ahora, ¿ya? Bien. Siguiente suyo tenemos el Antisuyo, ubicado pues justamente en la selva amazónica, ¿no? Ahora, ¿por qué llegaron hasta la selva amazónica, profesor? Es que lo que pasa es que ahí, muchachos, se cultiva las hojas de coca, pues, ¿no? Las hojas de coca que era fundamental, muchachos, para rendir culto, ¿no? Encima era también importante para, ¿no? Hacer la cosmovisión andina o también para, ¿no? Consultar al oráculo. Sí, pues tú sabes que oráculo es una especie, ¿no? De persona adivino, ¿no? Que tiene un don. Ya, pues ya, sí, ahí está. Bien, entonces, selva amazónica. Por cierto, ¿no? A los piñas lo mandaban a trabajar ahí, ¿sí? Ya está. Va a estar representado por un animal, ¿no? En este caso, pues, el jaguar, ¿sí? El jaguar. Siguiente va a ser el Contisuyo, ¿no? Se dice que es el más pequeño, ¿ya? Está pues en parte del sur, ¿no? Chile, para ser específico por ahí, ¿ya, muchachos? Representado por el cóndor, ¿sí? Por un animal, el cóndor. Ya está.
Eso, muchachos, ha venido en examen de ingreso, ¿no? Con respecto a los animales que representaba cada uno, ¿ya? ¿Sí? Ahora hay que mencionar también cuáles fueron los países que abarcó pues el Tahuantinsuyo. Eso también ha sido pregunta de examen de ingreso, muchachos. ¿Sí? Por ejemplo, en el norte, ya te había dicho, ¿no? En la parte de la costa, del sur de Colombia, ¿no? Hasta ahí, hasta el río Pastos o Ancasmayo, abarcó, ¿no? En este caso, el Chinchaysuyo, y ahí tenemos al primer país, Colombia, ¿sí? Ya, hablando del norte hacia el sur, ¿ya, muchachos? Bien. Tenemos Ecuador. En Ecuador pues llegaron hasta Quito, ¿no? Es más, se dice que en Ecuador pues estaba ya Huayna Cápac, hasta ahí había extendido su territorio, ¿no? Es más, él muere ahí en Quito, ¿sí? Ya está, entonces Ecuador también. Perú, claro, pues obviamente, ya que Perú ahí está la capital, ¿sí? Aquí está el famoso Cusco, ¿no? Que nosotros ya le decimos Cusco, pues, ¿sí? Está Bolivia, ¿no? Bolivia, que es pues el Alto Perú, así también se le conocía, ¿no? La Paz, ¿no? Sucre, ¿sí? Ya está. Tenemos a Argentina, ¿no? En Argentina, ¿hasta dónde llegó, profesor? Pues llegó hasta Tucumán, ¿no? Hasta Tucumán llegó, ¿no? Y en Chile va a llegar pues hasta el río Biobío o río Maule, ¿sí? Muy bien, muchachos. Sus máximos estudiosos, ¿no? O de repente las máximas autoridades en hablar sobre el Tahuantinsuyo van a ser, pues en este caso, ¿no? Tenemos representación, ¿no? De María Rostorovsky, ¿no? Tremenda persona que aportó los estudios, ¿no? Del Tahuantinsuyo con respecto a los incas. Vamos a tener también, ¿no? A Julio César Tello, también habló con parte de los incas, ¿no? Tenemos a Valdemar Espinosa, ¿no? Es más, él planteaba un origen científico también de los incas, ¿sí? Y así, muchachos, ellos destacarían entonces como los máximos representantes, ¿no? Sobre los incas, destacando principalmente María Rostorovsky, ¿sí? Ya está, muchachos. Entonces, ahí tenemos con respecto a la división, ¿sí? Ya está. Ahora vamos a ver pues el origen, ¿sí? El siguiente punto sería el origen. Para hablar sobre el origen de los incas, ¿no? Mayormente nosotros en el colegio sabemos, ¿no? Respecto a sus leyendas, ¿no? Esto sería fuente, ¿no? Fuente oral, ¿no? ¿Sí? Ya está. Cuando es leyendas, pues es una especie de mitos también, ¿ya? Bien, muchachos. Ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, para hablar del origen, sobre la ciencia y sobre leyendas. Pero empecemos primero sobre la ciencia, ¿sí? De acuerdo, ¿no? De acuerdo al profesor, ¿no? De acuerdo al estudioso científico Valdemar Espinosa, pues él dice que el origen va a estar, pues, ¿no? De los Taipicalas, ¿sí? Dice que están de los Taipicalas. Es más, dice que vienen, pues, de la cultura, ¿no? Dice que viene de la cultura puquina, ¿no? Y ya está. Dice que viene de la cultura puquina, ¿no? Y eso, pues, va a tener origen, ¿no? En los Tiahuanaco, o también hay influencia de los Wari, ¿no? Podemos poner acá, ¿no? Influencia Wari, claro, pues, ¿no? Recuerda que Wari fue una cultura, ¿no? Una cultura preimperial, ¿no? Preimperial, y va a ser, pues, la influencia directa para los incas. Bueno, esto es de acuerdo a la ciencia, ¿ya? Que vienen de la cultura puquina. Bien, eso es ¿no? Una especie de resumen, muchachos. Pero ahora lo que nosotros mayormente, ¿no? Estudiamos, ¿no? Y que ha venido en examen de ingreso es con respecto a las leyendas. Van a surgir dos. La leyenda, la primera, la de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y vamos a tener por acá la de los hermanos Ayar. Se dice que la que más sustento tiene es la de los hermanos Ayar. Pero bueno, en fin, las dos son importantes, ¿de acuerdo? Empecemos entonces con Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Qué ocurrió pues con Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, pues la forma de cómo surgieron? Bueno, el detalle es, primero vamos a mencionar al autor, ¿ya? Ahí destaca pues el inca Garcilaso de la Vega. Sí, pues Garcilaso de la Vega también
¿no? Él es Gómez de Figueroa, ¿sí? Solo que a él le decían pues Garcilaso de la Vega. Pues este autor, ¿no? Él va a recoger, ¿no? Va a recoger, digamos, cuentos, ¿no? Va a recoger pues anécdotas del pueblo del Cusco, ¿no? De la población que había, ¿no? En el Cusco, sí, en el Perú, ¿no? Con respecto a cómo surgieron, ¿no? Los incas, ¿no? Él va a escuchar de forma oral y lo va a empezar a escribir, ¿sí? Bien, entonces la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Tenemos a Garcilaso. Recuerda que él es mestizo, ¿no? Él es pues de padre español, ¿no? Y madre indígena, ¿no? Él es mestizo, ¿ya? Bien, ¿qué más? La Pacarina. ¿Qué es Pacarina, profesor? Pacarina es lugar de origen, ¿sí? Es de donde salieron, ¿no? Entonces, lugar de origen de estos, ¿no? De estos esposos, ¿sí? Va a ser el lago Titicaca, ¿sí? Pues que está justamente en la meseta del Collao, ¿no? Compartimos con Bolivia incluso, ¿ya? Y la fundación, ¿no? Al final, ambas leyendas hablan sobre la fundación del Cusco. En este caso, pues, se va a dar en el cerro, ¿no? Van a llegar al cerro Guanacaure, ¿no? Ya está. La leyenda, ¿cómo explica? Pues se dice, muchachos, que en este caso, antes que se forme, ¿no? Antes que se forme la tierra y todo, pues había un Dios supremo, que incluso él había sido quien ha creado la tierra. La leyenda es así, ya te cuento de forma resumida. Destacó un dios importante llamado Huiracocha, ¿sí? Este Huiracocha era el hacedor del mundo, sí, este dios Huiracocha era el dios supremo, ¿ya? El detalle es que él tenía, pues, no, digamos, dos hijos, ¿sí? Que se querían mucho, que era Inti y era Quilla, ¿sí? Ellos dos pues estaban bastante, ¿no? Se querían mucho, querían estar juntos, ¿no? Pero no podían verse, pues, ¿no? Sol y luna, pues, ¿no? Inti y Quilla. Es así entonces que van a pedir, ¿no? Digamos que al dios Huiracocha que los una, ¿no? Y Huiracocha les va a complacer, ¿sí? Y les va a mandar a la tierra, ¿no? Un lugar pues que él hizo, ¿no? Que él formó, creó, ¿no? Huiracocha. Y ellos van a venir, pero van a venir con una misión, ¿no? De civilizar, ¿sí? Se dice pues que Manco Cápac, ¿no? Que en sí pues de la mitología él era Inti, ¿no? Él tiene que encargarse de, ¿no? De enseñar a los varones y Quilla, que es Mama Ocllo, ¿no? Tiene que enseñar, ¿sí? Los quehaceres a las damas, a las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ellos salen del lago Titicaca y teniendo esa misión es lo que van a buscar tierras para formar la civilización, ¿no? Es más, Manco Cápac había recibido órdenes de donde él, ¿no? Introduzca una vara de oro, porque él tenía una especie de vara de oro, ya, una especie de barreta, ¿sí? Y donde se introduzca, ¿no? En la tierra que se logre introducir todo, pues ahí se tenía que formar dicho, ¿no? Dicho reino, dicha civilización. Y es así entonces, pues, como surgen los incas, ¿no? Eso fue de acuerdo a la mitología de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pues esto es de carácter civilizador, ¿no? Manco Cápac enseña a labrar la tierra, a los varones, ¿no? También una especie de militar también, ¿ya? Mama Ocllo enseña a las damas, a la cocina, ¿no? A apoyar en las cosechas, ¿no? Entonces, esto se dice que fue de carácter civilizador, ¿de acuerdo? Ya está, muchachos. Bien, eso es, ¿no? un pequeño resumen sobre la leyenda, ¿sí? Ahora pasamos a la leyenda de los hermanos Sayar, ¿no? Se dice que el autor es Juan Díez de Betanzos, también cronista, ¿no? Ambos, ¿no? Cronistas, tanto Garcilaso como Betanzos, ¿sí? Su Pacarina, dicen que fue el cerro, ¿no? Tamputoco, ¿sí? Ahí estaba la posada del Pacarictambo, ¿no? Posada del amanecer o anochecer, ¿ya? Bien,
Se dice pues que de ahí salieron, y justamente salieron 4 hermanos. Estos hermanos Ayar eran 4, ¿no? ¿Cuáles eran, profesor? Bueno, ahí tenemos a Ayar Manco, ¿sí? Tenemos a Ayar Cachi, ¿no? Ayar Uchu, ¿no? Y Ayar Auca, ¿sí? Ellos eran los 4 hermanos, que salieron con sus respectivas hermanas o esposas, también se dice, ¿ya? ¿Y quién va a destacar ahí? Mama Okio, ¿no? Mama Cora, Mama Rawa y Mama Huaco, ¿no? Entonces eran también 4 hermanas o esposas de estos hermanos Ayar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, su Pacarina ya está y ellos también van a fundar el Cusco. La leyenda dice, pues, ¿no? De forma resumida también, claro está, que ellos salieron pues de este cerro Tamputoco, ¿no? Y en lo largo, ¿no? Del trajinar, de la caminata, pues, tuvieron pues, digamos, miedo por la fuerza de Ayar, ¿no? De Ayar Cachi, ¿no? Ayar Uchu, así que lo van a encerrar en un, no van a regresar y lo van a cerrar en el cerro Tamputoco. Luego pues el otro se va a convertir en piedra, ¿sí? Y al final pues se dice que solo quedó, ¿no? Ayar Manco y Mama Okio, ¿sí? Ellos fundando pues, ¿no? El Cusco, ¿ya? Bien, se dice pues también que esto es la leyenda que mayormente se acepta o se utiliza, ¿no? Tiene bastante veracidad, ¿no? Con respecto a el origen de los incas, ¿sí? Ya está, muchachos, eso sería entonces en la etapa de las leyendas, ¿de acuerdo? Examen de ingreso, ha venido mayormente autor, ha venido pues pacarinas de ambos y también ha venido pues qué es lo que fundan, ¿no? ¿Ya? Y antes de llegar al Cusco también ha venido qué etnia estaba. Había una etnia importante llamada pues los guayas, ¿no? Destacan mucho, pero los guayas fueron los que destacaron cuando ellos llegaron, ¿ya? Muy bien, muchachos, hasta ahí entonces tenemos todo con respecto al origen, a la división, a la ubicación y el periodo. Ahora vamos a continuar, pero ya vamos a ver pues la organización económica, ¿sí? Entonces, punto número 3 sería la organización económica. Te cuento cómo era la vida, ¿no? De forma económica en esta época. Pues, muchachos, ¿no? Con respecto a la organización económica, ellos redistribuían, ¿no? Y también había reciprocidad, ¿sí? Cuando digo redistribución, muchachos, es cuando el Estado lo tiene que hacer. El Estado es el dueño de las tierras, ¿no? Sí, el Inca o el Zapa Inca, ¿ya? Y este redistribuye todas las tierras con el pueblo también, ¿sí? Entonces, redistribución, el Estado, él se encarga de eso. Y cuando digo reciprocidad, es el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, eso eran las dos formas más importantes en la organización económica y que ha venido en el examen de ingreso: redistribución y reciprocidad. Ahí también podemos señalar entonces el trabajo, ¿no? Las formas de trabajo en la época del Tahuantinsuyo. ¿Cuántos fueron, profesor? Ahí tenemos 4 formas de trabajo, ¿sí? Tenemos la mita, ¿no? Que era pues el trabajo obligatorio en beneficio del Estado, ¿sí? Entonces, mira, ¿no? Con este trabajo de la mita, ahí iban pues jatunrunas, ¿sí? Hombres fuertes, hombres valerosos, ¿no? Bastante reacios, ¿ya? ¿Y para qué se hacía en ese trabajo, ¿no? ¿O para qué era el objetivo, profesor? Pues el objetivo era construir centros, ¿no? Digamos administrativos, como ya lo había mencionado, Huanukopampa, ¿no? O también pues para hacer templos, ¿sí? O para hacer algún centro arquitectónico en beneficio del Estado, ¿no? Es así pues que se van a construir, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? O Huanukopampa, o tal vez el Sacsayhuamán, ¿no? O Choquequirao, ¿no? Entre otros, ¿ya? Entonces la mita era el trabajo obligatorio que se tenía que hacer, ¿no? Por lo menos tenías que trabajar pues una vez o 2 veces al año, pero tenían que ir todos, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces ahí estamos con la mita, trabajo obligatorio. Siguiente es el Aini. El Aini es el trabajo recíproco que se da entre miembros del Ayllu, ¿no? O entre miembros de las familias del Ayllu, ¿ya?
Tú sabes que Ayllu es una familia, ¿sí? Es una familia en donde el que ordena o el que manda es el curaca, ¿sí? Ya está. Entonces ahí tenemos pues con respecto a los miembros del Ayllu. Ahora, el Aini, cuando digo recíproco, ¿no? Cuando digo recíproco, muchachos, pues ahí podemos mencionar, ¿no? Cuando digo recíproco, acá faltó, ¿ya? Recíproco, pues acá podemos mencionar que se da una ayuda mutua. Una ayuda mutua. ¿Cómo es eso, profesor? Eso se define con la frase hoy por ti y mañana por mí, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el Aini. Trabajo recíproco entre miembros del Ayllu. Una familia, ¿no?, solicitaba el apoyo laboral, ¿no?, de esta familia. Entonces yo tenía que ir con mis hijos, ¿no? Es más, eso se dice que podía terminar en fiestas incluso, en festivos, ¿ya? Ahora, como yo le ayudé, ¿no?, con buena voluntad, fueron todos mis hijos varones, sobre todo, a trabajar, pues eso podía terminar incluso en fiestas, pero lo más interesante es que de la misma forma ellos venían a ayudarme ahora, ¿no?, también en mis tierras, ¿no? Entonces era una especie de favor también, ¿sí? Por eso es que, ¿no?, dijimos que, ¿no?, se define con la frase de hoy por ti y mañana por mí, ¿ya? Entonces, Aini, solo en beneficio del Ayllu o familia. Esta forma de trabajo hasta ahora se vive, ¿no?, en algunos pueblos todavía de parte de la Sierra del Perú, ¿no? Hasta ahora todavía hay ese tipo de trabajo, ¿ya? Siguiente es el trabajo, ¿no?, de la minga, o también se le llama minca, ¿ya? ¿Sí? Los dos términos son válidos. Es un trabajo colectivo, ¿no?, comunitario en beneficio de la sociedad o del pueblo, ¿de acuerdo? Es un trabajo como nosotros podemos llamar también una especie de faena, ¿no? Cuando hay faenas, nosotros vamos a apoyar, ¿no?, a nuestro barrio, por ejemplo, ¿no?, a nuestra sociedad o a la cuadra donde vivimos, ¿sí? Ya, ese tipo de trabajo era la minga, ¿sí?, en beneficio del pueblo o de la comunidad. Es un trabajo colectivo comunitario porque tenemos que ir todos pues a echar la mano, a ayudar, ¿sí? Con este tipo de trabajo, por ejemplo, digamos, ¿no?, se malogró quizás un puente, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ir a solucionar eso, a arreglar. Las lluvias, ¿no?, malograron los caminos, los capajñán, para limpiarlas, ¿no?, pues teníamos que ir a limpiar, ¿sí? Entonces eso era un trabajo, ¿no?, de la minga. Por ejemplo, faltaba un lugar para la enseñanza, ¿no? Entonces teníamos que ir a hacer yachayhuasis, por ejemplo, ¿sí? De repente alguien contrajo, ¿no?, petición de matrimonio, el huarmijorgoy, ¿no? Ya pues teníamos que ir, ¿no?, a hacerle su casa, ¿no? Entonces era un trabajo, digamos, colectivo, era también un trabajo, ¿no?, en beneficio del pueblo, o también que se trabajaba en las tierras del sol en beneficio del pueblo, ¿sí? Bien, muchachos, interesante entonces sobre la minga, ¿no?, o minca, ¿sí? Y ya está. Por acá tenemos ahora el último trabajo que sería la chunca, ¿sí? Este trabajo, muchachos, ¿no?, era pues un trabajo en caso de desastres naturales, ¿no? O también se le llama un trabajo de defensa civil, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Pues supongamos que ocurría huaicos, sobre todo en la sierra, ¿no? Suele pasar, ¿sí? Los huaicos, las lluvias, ¿no?, son bastante torrenciales, ¿sí? Y es por esa razón entonces que a veces se llevaban algunas casas, malograban caminos o incluso se llevaban pueblos, ¿no? Empezaban a sufrir pues daños, ¿no?, en los hogares, ¿no?, de algún pueblo, ¿sí? O también puede ser en las cosechas, en la agricultura, ¿no? Causaba daño pues los huaicos, o también podía ser temblores, ¿sí? Entonces, justo ahí se aplicaba este tipo de trabajo. Se dice que solamente iban, ¿no?, mujeres, ¿sí?, a ayudar, pues, ¿no?, a darse la mano, ¿sí?, para sobresalir, pues,
de este desastre que pudo haber causado la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto era pues la chunca. Si te das cuenta, entonces, muchachos, los incas eran bastante, ¿no? Bastante organizados, ¿no? Los incas pues no fue una cultura que digamos que surgió simplemente porque ya fue uno más, que fueron analfabetos, que no había organización. No, los incas fueron, incluso ellos fueron, se educaron ellos también, ¿no? Aprendieron mucho de astronomía, aprendieron mucho del trabajo, ¿no? De arquitectura, de ingeniería, ¿sí? Bien, entonces, muchachos, ahí está con respecto pues a la organización económica, ¿sí? Bien, ahora, muchachos, vamos a pasar aún, ¿no? Ahora sería pues el punto número 4, ¿sí? Con respecto a la organización política social, ¿no? Cuando hablamos sobre la organización político-social, muchachos, debemos nosotros dividirlo en dos, ¿ya? Por ejemplo, lo político, ¿no? Tiene diferentes representantes. En lo político están funcionarios. Y cuando hablamos de lo social, ¿no? Ahí están pues también, ¿no? Parte de los funcionarios, pero en este caso con respecto al gobierno, ¿no? Pero ya se vería mayormente con el pueblo, ¿sí? Por eso entonces, por acá podemos diferenciar, ¿no? Con respecto a lo político, ¿no? Era un estado, ¿no? En donde se establecía la monarquía, ¿sí? Claro, acá podemos ponerle el costado, ¿ya? Aquí está la monarquía, es un estado monárquico, ¿no? Hay monarquía y ya está, ¿sí? También es un estado, muchachos, absolutista, ¿sí? Es un estado absolutista, ya está. Un estado absolutista, eso quiere decir que, ¿no? Todo lo que dice el gobernante se tiene que cumplir, ya está. Era monarquía, era absolutista, era hereditario también, claro, también es hereditario, ¿no? Porque gobiernan de los hijos, sus hijos, ¿no? Ahí está. Entonces hay que ponerle por acá, pues así, ¿ya? Hereditario. Y ya está, jóvenes, ¿sí? Hereditario. Muy bien. Eso sería entonces con respecto a la organización política. Bueno, lo he dividido en dos, ¿sí? Lo he dividido en dos. Aquí vamos a mencionar pues a los representantes de la organización política y aquí vamos a representar pues a la organización social, ¿sí? Bien, muchachos, entonces vamos a mencionar ahora qué es lo que, ¿no? ¿Quiénes fueron estos representantes? Bien, muchachos, vamos a ver. Pues ahí, empezando con lo político, vamos a ver primero al Inca, ¿no? Al Inca. Pero hay que tener en cuenta, muchachos, que esto ya es a partir de Inca Roca, ya que a él es el primero que se le autodenomina Inca, ¿sí? Entonces, Inca todavía se utiliza ya en la etapa de los Hanan Cusco, ¿sí? En la etapa del Urin Cusco eran reyes, eran gobernantes, no podemos decir incas, ¿ya? Eran gobernantes. A partir del Hanan, ¿no? Ahí ya podemos decir nosotros con respecto a incas, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos mencionando todo con respecto a la cronología del tercer horizonte tardío, ¿ya? Con respecto a este periodo, ¿sí? Bien. El Inca, máxima autoridad, ¿sí? Se dice que es la representación, ¿no? Del dios Sol en la tierra, ¿sí? Inca, ¿no? Es también conocido como Sapa Inca, ¿sí? O Inti Churin, ¿sí? Es el máximo gobernante de todo el reino o de todo el imperio, ¿de acuerdo? Entonces, el Inca era el que tomaba cualquier tipo de decisión y se tenía que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, la máxima autoridad, ahí está, muchachos, el Inca, ¿sí? Muy bien. Siguiente es el Auqui. El Auqui es el príncipe heredero, es su hijo, cogobierna con su padre, ¿sí? También ellos utilizan pues como representación la Mascaipacha, ¿no? Con eso se les diferencia como el máximo gobernante, ¿sí? Y ya está. ¿Qué más, profesor? Ahí viene ahora el Consejo Imperial, ¿no? Cuando digo Consejo Imperial
pues hace alusión a que es una institución en donde el Inca se tiene que asesorar, ¿no? Se tiene que preparar, tiene que conocer cómo es, pues, para luego gobernar, ¿no? Porque cualquiera no entraba a asumir, pues, digamos, el gobierno, ¿no? Por más que fuera el Lauqui su hijo, pues este tenía que estar en el Consejo Imperial aprendiendo, ¿no? Viendo cómo es el manejo, ¿no? del imperio. Entonces ellos estaban muy organizados con respecto a eso, ¿ya? Bien, ¿qué más? Tenemos al Tocricurt, o también se le llama, muchachos, ¿no? Apunchik, ¿sí? Tocricurt o Apunchik, ¿no? Es una especie de sinónimo, ¿ya? ¿Cuál es la función de ellos? Ellos gobiernan en las provincias, ¿sí? Ellos están en las provincias, ahí están viendo la administración económica, ¿no? Lo social en las provincias. Y este va a rendir cuentas más adelante al Tukuy Ricuy, porque el Tukuy Ricuy es el que viene a supervisar, el Tukuy Ricuy viene a ver cómo está, ¿no? La sociedad, cómo se está llevando a cabo la organización económica o político en la provincia, ¿sí? Y luego el Tukuy Ricuy va a rendir cuentas al Inca, ¿no? El Tukuy Ricuy, pues, posteriormente va a ir a avisar, pues, a informar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en las provincias, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso sería entonces con Tocricurt, ¿no? En las provincias. Luego viene el Tukuy Ricuy, los ojos y oídos del Inca. Es un funcionario que todo lo ve y todo lo sabe, ¿sí? Él pues es, digamos, el informante, ¿no? Del Inca, ¿sí? Ya está. ¿Qué más? Está el Curaca o Sinchi. Cuando hablamos de Curaca o Sinchi, pues hace referencia a la máxima autoridad, pero de un Ayllu, ¿ya? El Ayllu es una familia. Ahí está el Curaca o Sinchi. El Sinchi, no, particularmente también es como el joven guerrero, ¿sí? O joven militar guerrero, ¿sí? Ya está. Que podía ser también una especie de Curaca, ¿ya? Ya está, eso es con respecto a Sinchi. Esto ha venido en examen de ingreso, muchachos, ¿sí? Sinchi, joven guerrero. Y finalmente tenemos el Purej, ¿no? El Purej que va a ser pues una especie de familias, ¿sí? Familias pueden ser extensas, ¿no? O puede ser familia nuclear también, ¿ya? Bien, eso sería entonces con respecto a los Purej, ¿sí? Por acá también, ¿no? Destacan, muchachos, los pihuichuris, ¿no? Los pihuichuris, que van a ser pues los hijos, ¿no? Secundarios del Inca, ¿sí? Y ya está, ¿no? Ahora nos vamos en lo social, muchachos. Con respecto a lo social, ¿sí? Tenemos otra vez al Inca. El Inca domina en ambos, en lo social y en lo político. Es la máxima autoridad. Ahí destaca pues, ¿no? Entonces, otra vez el Inca, Zapa Inca también se le dice, o Inti Churin, ¿sí? Ya está. Viene luego la nobleza, ¿no? Conformado también por parte, ¿no? del Consejo Imperial, también podría estar ahí, ¿no? O podría estar también, digamos, el Tukuy Ricuy, ¿no? Ya está. Hatunrunas, ¿no? El tercero, ahí destaca pues el hombre fuerte, el hombre, ¿no? Grande, fuerte, recio, que iba a trabajar en las mitas, ¿ya? Está los mitmacunas, o también se le llama mitimaes. ¿Cómo era eso, profesor? Son los pueblos trasplantados, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, si el Inca conquistaba un territorio, ¿no? Ese territorio ahora pertenece al Estado imperial. Entonces, pero tú tienes que habitarlo porque si no puede ir otra etnia y tomarlo, invadirla. Entonces, ¿qué es lo que decía el Inca? Pues decía a un grupo, ¿no? Que ustedes tienen que ir, ¿no? A habitar ese lugar, ¿no? Entonces, una familia iba, ¿no? O puede ser también una especie de pueblo que iba. Eso es las familias trasplantadas o pueblo trasplantado. A eso se le llama mitimais o mitmacunas, ¿sí? Los yanaconas, pues muchachos, son una especie de servidumbre, ¿no? Es más, se dice que el yanacona aquí pues no vive en un ayllu, el yanacona vive con el Inca, ¿sí? Con el Inca está pues el yanacona, es servidumbre a perpetuidad, es decir, para siempre, ¿ya? Muy bien. Luego, muchachos, tenemos a los piñas, ¿no? Los piñas, que es una especie de esclavo o prisionero de guerra, ¿no? Ellos pues eran mandados a trabajar en los cocales, en la selva amazónica, en los cocales. Ahí pues iban a trabajar los piñas.
Lo curioso es que en tiempo de los incas nunca no se mataba de hambre a las personas, ¿no? Por más esclavos que sean, siempre había pues abundancia en agricultura, siempre había abundancia, ¿no? En lo que va a ser pues digamos trabajo, ¿no? Pero nunca hubo escasez, ¿no? Sobre todo en alimentos, siempre había una abundancia, que ya que todo era pues agricultura, la base económica, ¿no? Entonces los piñas, por más que eran esclavos o prisioneros de guerra, ellos también, ¿no? Eran alimentados muy bien, ¿no? El detalle como castigo a la selva, pues, ¿no? Ahí es bastante peligroso, ¿no? Con respecto a la, digamos, a la población, ¿no? Pues ellos tenían que ir ahí a trabajar, ¿no? En las zonas cocaleras. Bien, y finalmente tenemos las mitawarmis. Bueno, se dice que fueron mujeres, pues, ¿no? Amorosas, ¿no? Que solían acompañar a los hatunrunas, por ejemplo, a algunos militares, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces, muchachos, con respecto a lo social, ¿sí? Ahora, también ahí podemos mencionar la nobleza de sangre o la nobleza de privilegio. Cuando decimos nobleza de sangre, quiere decir que está el inca, la colla, la esposa y los hijos. Nada más, es la familia nuclear. Eso es nobleza de sangre. Y cuando decimos nobleza, ¿no? De privilegio, ¿sí? Es cuando tú tenías que cometer una hazaña militar, ¿no? Por ejemplo, derrotar a una etnia. Entonces a ti te daban privilegio, ¿sí? A ti te podían dar tierras, ¿no? Tú pertenecías ya a una postura social, nobleza, ¿ya? Pero sí, no podías buscar mujer dentro de la nobleza de sangre, ¿no? Tú tenías que salir a buscar mujer al pueblo, ¿sí? Ahí tenías que ir a buscar, ¿no? A tu pareja, ¿ya? Eso sería pues la nobleza de privilegio. Privilegio quiere decir cuando tú cometes una hazaña militar, una derrota o algo beneficioso para el Estado, pues te premiamos, no te privilegiamos, ¿ya? Bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a la organización político y social, ¿sí? Y ya está. Siguiente punto ahora, ¿no? Va a ser pues con respecto al Capascuna, ¿sí? Al Capascuna. ¿Qué es el Capascuna, profesor? Pues el Capascuna es la lista no oficial de gobernantes o la lista de gobierno, ya está, ¿no? Se va a dividir en dos, muchachos, el Urin Cusco, que son los primeros gobernantes, ¿ya? Y el Hanan Cusco, que va a ser pues ya digamos con el término Inca, ¿sí? A partir del término Inca ya Hanan Cusco, ¿sí? Empezamos entonces, muchachos, empecemos hablando, ¿no? Entonces con el Urin Cusco, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado pues con el Urin Cusco? ¿Quiénes destacan como gobernantes? Pues ahí, jóvenes, vamos a tener justamente a Manco Cápac, ¿sí? Ahí destaca pues Manco Cápac, ¿sí? Como el primer rey, el primer soberano, el primer gobernante, ¿no? Que es también una especie de gobernante legendario, ¿sí? Y ya está. Manco Cápac, se le relaciona a él por fundar pues el Inti Cancha, ¿no? O recinto del Inca, ¿sí? Ya está, muchachos, ¿no? Manco Cápac. Luego viene su hijo Sinchi Roca. Recuerda que Sinchi, muchachos, significa, ¿no? Joven guerrero, joven militar, ¿ya? Sinchi Roca, el hijo de Manco Cápac, pues este va a ser el primero que va a utilizar ya pues la borda de la mascaipacha, ¿no? Una especie de pluma hacia el frente y alrededor parece una corona, ¿sí? Ya está. Ahí lo relacionamos con Sinchi Roca, ¿sí? Bien, ellos serían los dos gobernantes legendarios. Luego vendrá Yoke Yupanqui. Se dice que Yoke Yupanqui era pues el zurdo memorable, ¿no? Muy inteligente Yoke Yupanqui. Luego está Maita Cápac, ¿no? Maita Cápac, que significa ¿dónde está el poderoso? ¿No? Maita es palabra, ¿no? Digamos ya quechua, ¿no? Aunque ellos todavía aquí no manejan ese término, nosotros conocemos como quechua. Aquí podríamos decir pues o el aymara, podríamos decir, o el puquina, ¿sí? ¿Ya? Eso pues en tu curso de lenguaje, ¿no? Vas a poder sintetizar mejor, ¿ya?
Entonces acá vamos a utilizarnos nosotros como quechua, ¿sí? Maita Capac, que era pues, ¿dónde está el poderoso? Eso significaría, ¿ya? Capac Yupanqui, ¿no? Que va a ser pues quien finaliza la etapa del Urin Cusco. Bien, muchachos, entonces ellos serían como los primeros reyes, primeros gobernantes. No podemos decirle incas, ¿no? A veces de una forma errónea nosotros llamamos los 13 incas o 14 incas, ¿no? Pero aquí nosotros le vamos a llamar, ¿no?, reyes o gobernantes, ¿de acuerdo? A este primer periodo llamado Urin Cusco, ¿ya? Bien, ahora pasando al Hanan Cusco, aquí sí vamos a llamarle ya incas. Aquí sí hay que utilizar ese término inca, ¿no? Aquí no, en lo Hanan Cusco, ¿ya? Y en el Hanan Cusco, profesor, ¿no? ¿Quién va a destacar entonces como primer gobernante o el primero que se le denomina Inca? Ahí va a destacar justamente, ¿no?, Inca Roca, ¿sí? Inca Roca, el primero que utiliza ese término, Inca, ¿ya? ¿Qué podemos hablar sobre Inca Roca? Pues Inca Roca, ¿no?, en este caso se le relaciona por fundar el Yachayhuasi, ¿no? Tú sabes que el Yachayhuasi es la casa del saber, ¿no? Ahí pues se imparte educación para la nobleza, se habla sobre astronomía, se habla también pues sobre matemáticas incluso, muchachos, ¿ya? Muy bien. Entonces Inca Roca está ahí como el primer Inca, ya está. El primer gobernante que utiliza ese término de Inca, ¿ya? Luego viene Yaguarhuaca, ¿no? Yaguarhuaca se dice pues que con él ya hay enfrentamiento contra los chancas, ¿no? Es más, se dice que a Yaguarhuaca lo capturan los chancas, pero ¿no?, había empezado a llorar gran cantidad de sangre, ¿no? Esa es la mitología, gran cantidad de sangre y, ¿no?, por compasión lo dejaron libre, ¿sí? Ya está. Entonces Yaguarhuaca sería el segundo gobernante de la época del Hanan Cusco. Luego vendría ¿quién, profesor? Ahí tendríamos a Huiracocha, ¿sí? Pues justamente Huiracocha, muchachos, es quien va a estar ya en la etapa también de la confederación, ¿no? Periodo de la confederación, recuerda que es un periodo en donde, ¿no?, los incas van a enfrentarse contra los chancas, ¿sí? Ya está, eso es en la confederación ya, digamos, final, ¿sí? Bien, entonces, Huiracocha, ¿no?, en sí, muchachos, va a tener, pues, digamos, ¿no?, dos hijos. Bueno, los más representativos, ¿ya? Ellos tuvieron más. Pero entre sus hijos va a destacar Urco y va a destacar Cusi Yupanqui. En la época de Huiracocha, los chancas, ¿no?, están siendo muy poderosos, al igual que los incas. Quizás, si es que los chancas hubieran ganado a los incas, nosotros no estaríamos hablando del Tahuantinsuyo de los incas. Quizás nosotros estaríamos hablando el gobierno de los chancas, ¿no? Era pues algo bastante, ¿no?, polémico, ¿ya? El detalle es que este enfrentamiento no va a hacer pues que al final triunfe, ¿no?, los incas. Bueno, Huiracocha tenía un hijo, ¿no? En este caso su hijo era Urco. Ambos van a luchar en contra de los chancas lo derrotan, ¿no? Es así entonces que va a salir en defensa, ¿no?, Cusi Yupanqui, su otro hijo menor, pero que mucho en él no confiaban. Pero este menor va a demostrar habilidad y va a demostrar mucho más destreza para enfrentar a los chancas. Sí, pues este Cusi Yupanqui entonces en la batalla de Yaguarpampa va a derrotar a los chancas, ¿no? Se dice que los apus, ¿no?, las piedras, ¿sí?, van a ayudarle, ¿no?, a este hombre de Cusi Yupanqui para derrotarlo, ¿no? Era bastante mitológico con respecto a eso, ¿ya? Que lo vamos a explicar también cuando hablemos sobre la confederación, ¿sí? Entonces, Cusi Yupanqui, ¿sí?, que es pues hijo de Huiracocha, pues él al derrotar a los chancas se autodenomina Pachacútec, ¿sí? Él se autoprograma Pachacútec, él coge ese nombre de Pachacútec, ¿no? Pachacútec, el que transforma el gobierno, ¿no?, el que transforma la tierra, ¿sí? Ya está. Entonces, con Pachacútec ya, muchachos, podríamos hablar, ¿no?, que se inicia la etapa imperial, ¿no? Con esta etapa ya es imperial. Antes a eso estaba la etapa preimperial, pero ahora con Pachacútec
la etapa imperial, es decir, pues viene la unificación total, ¿sí? Del Tahuantinsuyo. Entonces acá nosotros podemos ponerle, ¿no? Por acá podemos poner que a partir de Pachacútec ya se habla de imperio, muchachos, ¿sí? Vamos a poner por acá, ¿no? Ya se habla de imperio. Muy bien. Ahora, Pachacútec, al ser el primer emperador, pues él va a hacer muchas reformas políticas, reforma religiosa, incluso reforma administrativa. Ya en el gobierno de Pachacútec, por ejemplo, muchachos, no se va a mandar a construir Machu Picchu, ¿no? En su gobierno también se van a mandar a construir centros, ¿no? Digamos, de administración, ¿no? Sí, y todo eso pues mediante el Auqui Tupac Yupanqui. Con él se inicia ya la expansión territorial también. ¿Qué más, profesor? En la época de Pachacútec, ¿no? También se va a, ¿no? Digamos, se va a adorar, ¿no? Al dios Sol. Antes se adoraba todavía hasta Huiracocha, ¿ya? Bueno, acá este nombre no te confundas con él porque él en honor a Huiracocha es gobernante. Pero antes se adoraba a Huiracocha, muchachos, al Dios Supremo, al Hacedor del mundo. Pues con Pachacútec ya no se va a adorar a Huiracocha. Él dice que ahora se tiene que adorar al Dios Sol, ¿sí? Al Inti, ¿no? Él cambia entonces eso, ¿ya? También va a cambiar de nombre al, ¿no? Digamos, al primer recinto que mandó a construir Manco Cápac, ¿no? El Inti Cancha. Ya no va a tener ese nombre, ahora se va a llamar Coricancha, o el templo, ¿no? Más importante de los incas, ¿no? El templo sagrado, ¿sí? Eso también se da en el gobierno de Pachacútec. Entonces Pachacútec va a cambiar, va a reformar, digamos, el imperio, el Tahuantinsuyo, ¿no? Con un carácter ya imperial, ¿sí? Entonces él inicia la expansión territorial. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. En su época de Pachacútec también se va a someter a los, ¿no? A los chimú, se va a someter a los chincha, ¿no? Se dice que a los chimú fue de forma pacífica, perdón, de forma militar, y a los chinchas de forma pacífica, ¿no? Ahí van a derrotar pues a los chimú, al último gobernante que era Minchancamac, ¿no? Pachacútec pues en su época se derrota a ellos, ¿ya? Bien, entonces Pachacútec es el más representativo, el que mayor evidencias tenemos también para hablar sobre el Tahuantinsuyo. Siguiente gobernante viene su hijo, ¿no? Tupac, ¿no? Yupanqui, ¿sí? En este caso Tupac Yupanqui, el Auqui, va a ser otro personaje muy importante, ya que con él, muchachos, se va a dar la máxima expansión, ¿sí? Claro que su padre lo hace de forma política, ¿sí? Pero Tupac Yupanqui es el que mayormente viaja extendiendo el territorio por todo, ¿no? Por toda la parte occidental de América del Sur, ¿sí? Se dice que Tupac Yupanqui es conocido como el Inca navegante, ¿no? Que descubrió el Océano Pacífico mucho antes que Cristóbal Colón, él había llegado primero. Se dice también que él llegó a la Melanesia, a la Polinesia, llegó hasta Chile, ¿no? Llegó por el norte también, ¿no? Parte de Colombia, ¿no? Entonces Tupac Yupanqui es el que mayormente hace la expansión y el que somete también a las demás etnias, ¿de acuerdo? Etnias como los chimú, etnias como los chincha, ¿no? Él va a empezar a pelear, ¿no? Porque él va a ser el próximo gobernante, así es que él tiene que haber cometido, ¿no? Tiene que haber hecho una hazaña militar. Entonces Tupac Yupanqui, ¿no? Ha venido en examen de ingreso, ¿no? Y a él se relaciona la máxima expansión inicial. Ya está. Siguiente gobernante va a ser Huayna Cápac, ¿no? Con Huayna Cápac, muchachos, ya pues nosotros podemos relacionar, ¿no? Que los españoles ya están en América. En la época de Huayna Cápac, es más, él hace la máxima expansión final. Después de él ya no hay expansión, ¿sí? Huayna Cápac, entonces en su época, ya los españoles están acá. Colón ya ha hecho sus viajes, ya fundó pues la primera ciudad que es la Isabela,
Colón ya ¿no? Va a llegar incluso a tierra firme, que va a ser pues parte de Venezuela, a la desembocadura del río Orinoco, ¿no? Ya van a estar aquí, ¿no? Los españoles también posteriormente ya están aquí, ya fundaron Santa María la Antigua. Es más, ya tienen información sobre un reino muy rico en oro y plata que abunda en el sur, ¿no? Entonces los españoles ya están aquí en la época de Huayna Cápac. Y obviamente pues ellos al llegar aquí a América traen pues la famosa peste bubólica o peste negra, traen enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la gripe, como por ejemplo, ¿no? Digamos, la viruela, sarampión, ¿no? Pero ¿no? Los incas también le dieron, dice, una enfermedad, ¿no? Que es, en este caso sería pues la sífilis, ¿no? Se dice pues que es una enfermedad de aquí de los incas. Pero en este caso es que Huayna Cápac se enferma, muchachos, le da una especie de ¿no? gripe, viruela, sarampión, y él pues había extendido el territorio hasta Quito, ¿no? Actualmente pues Ecuador, por eso ahí hay incluso ¿no? un lugar en honor a él, ¿no? ¿Sí? Pues Huayna Cápac al enfermarse no muere, ¿no? Él muere pues producto de estas enfermedades. Y él va a dejar como descendiente, no a Huáscar inicialmente, sino a otro, ¿no? Otro hijo que tenía él llamado Ninan Cuyuchi, ¿sí? Si él hubiera vivido, muchachos, ¿no? Si él hubiera estado, ¿sí? Pues él quizás estaríamos hablando aquí como el siguiente gobernante, ¿no? Serían 6 los emperadores, pero él muere también, muchachos, con esta enfermedad. Era algo muy letal esa enfermedad, ¿no? Se dice que la gripe incluso mató a más de 11 millones de indígenas, ¿sí? Era pues una especie de ¿no? epidemia, ¿no? muy generalizada. Bien, entonces Huayna Cápac tras su muerte de él, Ninan Cuyuchi también muere, ¿no? Y recuerda pues que el Inca era el único que podía tener varias mujeres, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encontraba su hijo Huáscar? Huáscar estaba en el Cusco y su madre ¿no? ya lo había nombrado sucesor a Huáscar. Bueno, eso era lo correcto, porque Huáscar estaba en la lista oficial de gobernantes, eso no había duda. Entonces, Huáscar va a asumir, pues, digamos, la lista ¿no? de gobernantes. Pero ¿qué ocurría? Este Huáscar no tenía agallas de ser un gobernante. Él era bastante tirano, ¿no? Digamos que no tenía seriedad para gobernar, ¿no? Buscaba burlarse, ¿no? Incluso hasta de las mujeres, de sus funcionarios, ¿no? Se le conoce también como el Calígula de los Andes, ¿no? Un personaje muy desordenado, ¿no? Y no es digno de ser un emperador. A diferencia de Atahualpa, ¿no? Atahualpa sí, pues va a tener las agallas, ¿no? La personalidad de ser un emperador, pero también va a tener un defecto, que era bastante soberbio, ¿no? Atahualpa. Es así entonces, muchachos, que Huáscar asume el gobierno, pero tras la muerte de Huayna Cápac, Atahualpa, su herencia está en Quito, ¿no? En el Ecuador, ¿sí? Parte del norte. Ahí está, pues, esa herencia le va a dar su padre a Atahualpa. Entonces, cuando Huayna Cápac muere, Atahualpa, ¿no? Entristecido por la muerte de su padre, ¿no? Él va a ordenar, ¿no? Va a mandar una especie de emisarios, ¿no? Para que venga pues Huáscar, ¿no? Porque Huáscar también es hijo pues de Huayna Cápac, ¿no? Es más, hasta Inca Roca también ha sido hijo de Huayna Cápac. El detalle es que Huáscar no viene, muchachos, ¿no? A Huáscar poco le importa, él está pues en un libertinaje, ¿no? Un hombre, digamos que no era digno pues de tener carácter para ser un emperador, ¿ya? Es así que eso va a molestar mucho a Huáscar y no solamente a él, no, perdón, a Atahualpa y no solamente a él, sino también va a molestar mucho, muchachos, a la población, ¿no? Porque el reino, el imperio es todo, pues, ¿no? Tanto el sur y tanto el norte, todo es uno solo, el Tahuantinsuyo. Solo que el pueblo no va a estar conforme con el gobierno de Huáscar, ¿no? Y van a motivar a Atahualpa, ¿no? Y más aún enfurecido porque no ha llegado para el entierro de su padre, ¿no? Hace cuenta que no le importa cuando su padre es algo
¿no? Muy importante, pues es un emperador, ¿no? Y no llegar, no importarte, eso pues era algo denigrante para los gobernantes, ¿sí? Es así entonces, muchachos, que se va a iniciar pues un reclamo por los del norte, de Quito, con Atahualpa, van a iniciar un reclamo sobre el gobierno del Cusco, ¿no? Van a decir que Huáscar no está en la capacidad para poder manejar, que a él no le importa sobre el manejo político, ¿sí? Él tiene una vida desordenada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar el gobierno. Eso es lo que planifican los del norte. Pero ahora Huáscar, al escuchar eso, también dice, ¿no? ¿Cómo es posible que él no pueda imponerse en el gobierno? Si sabe que yo estoy en la lista oficial, ¿no? De lo que yo gobierno, lo que yo haga, a él no le interesa. Él es mi, ¿no? Él está por debajo de mi gobierno. Por lo tanto, él tiene que someterse a lo que yo diga porque yo soy el máximo gobernante. Atahualpa entonces, con el apoyo de la gente del norte, inicia pues, digamos, una especie de guerra, muchachos, contra su hermano Huáscar, ¿no? Hay un enfrentamiento por la pugna de poder, ¿no? Y eso va a llevar a dos batallas importantes, que también ha sido pregunta de ingreso, la batalla de Cotabamba y la batalla de Tumibamba. Se dice, muchachos, que en una de ellas, pues, Huáscar va a derrotar inicialmente a Atahualpa. Sí, lo derrota, pues, ¿no? Va a tener, porque también es bastante poderoso. Y lo va a encerrar en el Amaruhuasi. Atahualpa capturado en el Amaruhuasi, ¿no? Pero el error de Huáscar fue haberlo dejado, ¿no? Encerrado para luego recién matarlo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó? Escapa. Atahualpa logra escapar. La mitología dice que él se convierte en serpiente y escapó. Pero la ciencia dice que una colla, ¿no? Lo ayudó a escapar. ¿Sí? Colla es una especie de esposa, ¿ya? El detalle es que Atahualpa escapa, ¿no? Y Atahualpa, al escapar, muchachos, pues va a armar un gran ejército con la gente del norte, ¿no? Va a armar un gran ejército y este va a ir a responder ahora. Huáscar no lo podía creer, ¿no? Porque Huáscar dijo, estaba capturado, ¿no? ¿Dónde están los militares que lo cuidaban ahí, ¿no? Y Atahualpa, pues, va a tener, ¿no? Ahora, ¿sí? Un ejército sólido. Es más, ahí está pues Rumiñahui, está Quisquis, ¿no? Generales de Atahualpa, y estos van a ir en contra de Huáscar, ¿no? Se va a dar una batalla sanguinaria, ¿no? Y capturan a Huáscar, ¿no? Pero Atahualpa sí, ¿no? Va a ser bastante efectivo. Este sí va a ordenar el asesinato de Huáscar. Este sí manda. Este no va a esperar como él, ¿no? Eso fue la diferencia, ¿sí? Entonces es así como Atahualpa, muchachos, ahora se convierte en el último Sapa Inca. Claro, no está en la lista oficial, pero él se convierte en el último Sapa Inca, en el último emperador. ¿De acuerdo? Bien. Pero la desgracia vendría pues para Atahualpa. ¿Por qué? Porque los españoles ya se encuentran, ¿no? En Tumbes, ¿sí? Y ya tienen información por medio de Balboa de que hay un reino en donde abunda el oro y la plata. Ya tienen información, ¿no? De reafirmación incluso por parte de Pascual de Andagoya, ¿no? Y estos ya están entrando a Tumbes, ¿sí? Entran a Tumbes, muchachos, fundan la primera ciudad del Perú llamado San Miguel de Piura, o San Miguel, ya es nuestra primera ciudad aquí en el Perú, y luego van a hacer su ingreso a Cajamarca, ¿no? Pero lo curioso, muchachos, es que Atahualpa, ¿no? Este hombre sabía que estos hombres, ¿no? Estos españoles no llegaban en son de paz, no llegaban pues como algo, digamos, que venían, ¿no? A conversar o a, ¿no? O a compartir, ¿no? Cultura, no lo sé, ¿no? Atahualpa, muy soberbio, se confía, ¿sí? Él piensa que con su sola presencia Atahualpa los va a atemorizar a ellos, ¿no? Se sentía bastante confiado porque derrotó a Huáscar, que era otro tremendo también, ¿no? Gobernante muy poderoso. Y Atahualpa pensaba eso. Aparte también veía, ¿no? La magnitud de la gente que venía, ¿no? No pasaban, ¿no? Los 100, ¿no?
Máximo pues habrán llegado a 120, 130, pero más no, para el ejército que tenía Atahualpa era demasiado poco, pues, ¿sí? El detalle ahora viene, ¿no? Cuando éste quiere entrevistarse con los españoles y los españoles también quieren entrevistarse con él. Es más, los españoles con Pizarro, ¿no? Que era el capitán, ya había visto, pues, digamos, ¿no? Digamos, una conquista que había hecho Hernán Cortés, ¿no? Y este había aprendido de él, ¿no? Es más, Cortés le dice que tú, para que domines el reino, tienes que capturar a la cabeza. Tú capturas a la cabeza y habrás tomado el gobierno. Entonces, eso estaba en mente también de Pizarro, ¿no? Es así entonces que va a venir la entrevista, ¿no? Y van a utilizar pues un famoso, digamos, ¿no? Una famosa Biblia, ¿sí? Que en ese tiempo recién pues se estaba propagando, ¿ya? Una especie de catecismo incluso, ¿ya? Y eso van a ofrecer pues a Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Se dice pues que Atahualpa al ver eso, ¿no? Sintió como si se estarían burlando de él, ¿no? Y lo va a arrojar, ¿sí? Es así entonces que para los españoles eso fue blasfemia, ¿no? Y van a ordenar la captura de Atahualpa. Atahualpa es bien cierto que no fue con ejército, la mayoría que los acompañó fueron yanaconas, servidumbres, ¿no? Y no llevó ejército. Eso fue el error de él, y más aún, él sabía que ellos no venían en son de paz, ¿sí? Porque a él todo le informaba, ¿no? El Tucurricuy o los chasquis, ¿no? Ya le habían informado que ellos no venían en son de paz, ¿sí? Aparte también que el oráculo ya le había mencionado que ellos no venían en son de paz. El oráculo, tú sabes, ¿no? Que es aquel que ve las hojas de coca, ¿sí? Pues ya le había dicho también de que ellos incluso van a matarte, ¿no? Pero Atahualpa, pues confiado, ¿no? Pensó que con sus más de 300 o 400 yanaconas iba a impresionar. Lo que no supo es que ellos venían con armas muy avanzadas, ¿sí? Bien, muchachos, entonces viene la captura de Atahualpa un 16 de noviembre de 1532 y con eso vendría el fin del Tahuantinsuyo, ¿no? Mira, ¿no? Como la pugna de poder, ¿no? Como entre hermanos, ¿no? Las indiferencias, ¿no? Fueron aprovechadas, ¿no? Por los españoles para someternos. Pero también hay que mencionar que toda la culpa no fue quizás, o decir que los españoles fueron los que nos sometieron, así por así no, sino que nosotros tuvimos la culpa. Hubieron etnias que apoyaron a los españoles, hubieron otras culturas que apoyaron a los españoles, ¿sí? Ahí veían ellos su afán de libertad también, porque antes los indígenas, los incas lo habían sometido, pues los españoles les ofrecían que ahora vamos a liberarte, ¿no? Y por apoyar eso, las etnias apoyaron a Pizarro, sin darse cuenta que a largo plazo, ¿no? Pizarro sometería a todos, ¿sí? Bien, muchachos, eso también vamos a hablar, muchachos, más adelante con la invasión al Tahuantinsuyo, ¿sí? Esto es un adelanto entonces que mencionamos con respecto al Capascuna, ¿ya, muchachos? Bien, ahora como ya hemos hecho pues, ¿no? El Capascuna, la lista oficial de gobernantes, ya. Ahora lo que vamos a ver, muchachos, sería el siguiente punto, que sería el periodo de la Confederación. Bueno, con respecto al periodo de la Confederación, ¿no? Podemos decir pues que la Confederación es un enfrentamiento, ¿no? Es un enfrentamiento en donde va a estar los incas, ¿no? Contra los chancas, ¿sí? Incas contra los chancas es la etapa de la Confederación, ¿no? De acuerdo a esta victoria es que se va a decir quién va a ser ¿no? El que domina, ¿no? en el reino, ¿no? Del Tahuantinsuyo. ¿Quién es el que manda? ¿Ya? Pues ahí, ¿quién va a ser el que derrota? Pues los incas, ¿no? Ahí vamos a tener pues la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Que va a ser pues un conflicto en donde va a tener victoria, ¿no? Justamente los incas. Se dice pues que Cusi Yupanqui se había, ¿no?
había vestido, ¿no?, a unas piedras, ¿sí?, como incas, como jatunrunas. Y justamente eso, ¿no?, va a ser lo que le va a llevar a una victoria, ¿no? Cusi Yupanqui, que era hijo de Huiracocha, ¿sí?, un hijo, es más que ni siquiera su padre confiaba mucho en él, ¿no? Pero este hijo va a demostrar tener pues hazaña militar y este va a derrotar justamente a los chancas, ¿ya? Este Cusi Yupanqui, ¿no?, luego se va a denominar Pachacútec. Sí, Cusi Yupanqui es Pachacútec. Él se convierte entonces, tras derrotar a los chancas, como en el primer emperador, ¿sí? Ya está. ¿Dónde se puede ver eso, muchachos? En el mito de Pururauca también, ¿no? Ahí se plasma este conflicto entre los incas y los chancas, ¿no? Al final termina con el triunfo de los incas y con eso se va a dar ya la etapa imperial, ¿no? Hasta el fin, que sería, ¿no?, con Atahualpa. Bien, ya está. Ahora pasamos al siguiente punto y vamos a ver, muchachos, con respecto a las características generales, ¿no?, de la sociedad, ¿sí?, de los incas. Bien, empezamos entonces con la cosmovisión. La cosmovisión, muchachos, era pues una especie de ritos que se hacía, ¿no? Y esto justamente lo hacían los sacerdotes, ¿sí? Se dividen en tres. Ahí tenemos el Hanan Pacha, que era pues el mundo de arriba, ¿no? Las estrellas, el sol, ¿no?, los planetas, eso es Hanan Pacha, ¿sí? Kai Pacha es el mundo presente, ¿no?, la naturaleza, donde están las personas, aquí, ¿no?, donde nos encontramos, eso sería Kai Pacha. Y Ukhu Pacha sería, muchachos, pues el mundo subterráneo. Ahí están pues los entierros, ¿no?, las momias, los malquis, ¿ya? Malqui es una especie de momia, ¿sí? Eso sería, muchachos, Ukhu Pacha. ¿Y quién se encarga de venerar, muchachos, de dar culto, ¿no?, digamos, al Hanan Pacha o Kai Pacha o Ukhu Pacha? El que se encarga es el Willahumu, ¿no?, que es una especie de sacerdote, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que la teocracia también está aquí, ¿no? Hay influencia de teocracia aquí, ¿ya? Bien, eso sería entonces con respecto a la cosmovisión. Ahora, otro punto, ¿no?, es la religión. Ellos eran politeístas, ¿no? Eran heliólatras también. ¿Por qué? Porque adoran al sol, adoran pues a la luna, ¿no?, a las estrellas, al rayo, ¿sí? También heliólatras. Ya está. ¿Cuáles fueron esos dioses que destacó en la religión? Tenemos al dios de todos los dioses, que era Huiracocha, el hacedor del mundo, ¿sí? Huiracocha fue adorado, ¿no?, hasta la época, ¿no?, digamos pues, del gobernante llamado también Huiracocha, ¿sí? Hasta ese momento se adoró, hasta ese gobierno se adoró a Huiracocha. Después, muchachos, tras el gobierno de Pachacútec, Pachacútec cambia ya. Pachacútec dice que ahora se va a adorar al dios Sol, al Inti. Es por esa razón entonces que se deja ya de adorar a Huiracocha, ¿no? Entonces, el siguiente dios ahora, el más importante, va a ser Inti, ¿no?, el dios del sol, ¿de acuerdo? Otro dios que podemos mencionar por ahí es el dios Pariacaca, ¿no?, que es el dios de las lluvias torrenciales, ¿no? Tenemos a otro dios, Pachamama, que va a ser pues el dios de la tierra, ¿sí? La agricultura se representa ahí. Y hay algunos más, por ejemplo, Illapa, que era el dios del trueno, el dios del rayo. Tenemos pues a Pachacamac, que es el dios de los temblores, ¿sí?, el dios telúrico. Mayormente se adora en la costa a Pachacama, ¿sí? Tenemos a Mamacocha, que es el dios del mar, ¿no?, del agua, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí también podemos mencionar, pues, ya dijimos a Illapa, ¿no?, que es el dios del trueno, el rayo, a Cuyor, ¿no?, que es el dios o diosa de las estrellas, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a la religión, ¿sí? Bien, otro punto también, ¿no?, que nos reúne con el Tahuantinsuyo es las leyes morales, ¿sí? Ellos tuvieron solamente, muchachos, 3 leyes, ¿no?, en todo el reino, ¿sí? Esas 3 leyes que se dividía de esta forma, ¿no? El ama Súa, el ama Quella y el ama Yuya. ¿Qué significa cada uno de ellos? No ser ladrón, ¿no?, no ser ocioso y no ser mentiroso.
¿no? Respectivamente. Sí, pues eso era lo más respetado y eran bastante drásticos, muchachos, con respecto a estas leyes o a estas normas, ¿ya? Muy bien, eso sería con respecto a las leyes morales. El siguiente punto, la textilería, por ejemplo, ¿no? Ellos tuvieron dos estilos en la fabricación, ¿no?, de sus vestidos, ¿no? En este caso, para la nobleza destacaba el estilo llamado la cumbi, ¿sí? Cumbi. Y para el pueblo, la abasca. ¿Cuál es la diferencia? El cumbi tenía pues una especie, ¿no?, de bordados con oro, ¿sí? Mientras que la abasca, ¿no?, mayormente era pues, digamos, telas, ¿no?, simplemente con algodón, ¿no? Ya está, hecha de algodón, ¿sí? Eso sería entonces en la textilería. Con respecto a la cerámica, sobresalieron los queros, ¿no? Recuerda, los queros vienen desde la época de los tiahuanaco. Bueno, aquí los queros eran los vasos ceremoniales, ¿no? Que ahí se tomaba justamente la chicha de jora, ¿sí? En tiempos, pues, en tiempos de fiestas, ¿no? Que eran en junio, ¿no? Y eran en diciembre, ¿sí? El Inti Raymi y el Capac Raymi. Para esos eventos se utilizaba pues el quero, que en esta época de los incas era hecho de oro, ¿sí? Pero en tiempos de los tiahuanaco, ¿no?, eran hechos de madera, ¿no? Luego dice que se destruía, se rompía eso, solamente era para un caso festivo, ¿ya? Muy bien. Por acá también, muchachos, podemos mencionar la arquitectura. Sí, pues, con respecto a la arquitectura, ellos tomaron como estilo o como modelo a los wari, ¿no?, o a los tiahuanaco. Aplicaron la técnica de las grapas. Sí, pues, la técnica de las grapas es cuando hacían un orificio a una roca, ¿no? Hacían una especie de orificio y ahí pues ponían una aleación de cobre con estaño y de esa forma presionaban ambas rocas. Y eso es, ¿no?, lo que ellos practicaron. A eso se le llama técnica de las grapas, ¿sí? Entre sus centros que ellos construyeron o fabricaron, ¿no?, ahí tenemos Machu Picchu, ¿no?, que va a ser pues mandado a construir en la época de Pachacútec, ¿no? Vamos a tener a Huánuco-Pampa, que va a ser justamente un centro administrativo ubicado en el Chinchaysuyo, ¿no? Va a destacar otros, Choquequirao, Sacsayhuamán, ¿no? También va a destacar pues el Coricancha, ¿no? ¿Sí? Que va a ser mejorado ya, es más, va a ser el templo más importante en el gobierno de Pachacútec, ¿sí? Ya está, muchachos, eso con arquitectura, ¿no? Por acá también, muchachos, podemos mencionar la música, ¿sí? Pues la música también destacó, muchachos, ya que fue pues de carácter pentafónica. Cuando digo pentafónica, solamente 5 notas musicales, nada más. Pentafónica, 5 notas, ya está. Destacan ahí los instrumentos como el pincuyo, ¿no? Recuerda que todo esto son de viento, ¿ya? Mayormente de viento. Pincuyo, antara, ¿sí? La antara, y tenemos por acá el pututu, ¿no? Ya está. Es una especie de... El pututu es una especie de, ¿no?, de corneta, ¿no? Mayormente es como una especie de caracol, ¿sí? Y eso es lo que ellos utilizaban justamente en los tiempos festivos o de veneración a los dioses, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso sería la música. La educación, ¿no? En la educación, muchachos, destaca, pues, ¿no?, para la nobleza, ¿sí? Pues, ¿y dónde estaba el centro, ¿no?, el lugar de enseñanza? El Yachayhuasi, ¿no? Yachay es aprende, ¿no? Huasi, casa, casa del saber, ¿no? Casa de aprender, casa en donde tú estudias, pero sobre todo la nobleza, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir, muchachos, que en el Tahuantinsuyo los incas fueron analfabetos o que el gobierno era analfabeto, no, aquí hubo educación, ¿no? Aquí se hablaba sobre astronomía, se hablaba sobre arquitectura, es más, se hablaba sobre matemáticas también aquí. Entonces fue bastante, ¿no? Claro, si no, no hubiera sido un imperio, pues, ¿no? ¿No? Los incas fueron también muy conocedores, ¿no? Aprendieron mucho acerca de la administración económica, ¿no?, agricultura, entre otros. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, nobleza, educación, ¿no? Ellos educan y ahí está el Yachayhuasi o Casa del Saber. ¿Quién enseña ahí? ¿Quién es el mentor o quién es el profesor ahí? Pues ahí destaca el Amauta, ¿no? El Amauta, ¿no?
Hablando de Amauta también, ¿no? Me hizo recordar a un personaje en la historia del Perú que le decían pues el Amauta, ¿no? ¿Quién era, muchachos? A José Carlos Mariátegui, ¿no? El Amauta, él decía pues yo ni calco ni copio, ¿no? Sí, pues ahí está, Amauta es el que enseña, ¿sí? Es el mentor, ¿ya? ¿Y qué se hablaba pues en la educación? Se hablaba sobre astronomía, ¿no? Sí, ya está. Se hablaba pues ahí, ¿no? Para ello, para saber sobre astronomía, construyeron el Intihuatana, ¿no? Profesor, ¿y qué es el Intihuatana? Pues el Intihuatana, muchachos, era el reloj solar. Ahí está, el reloj solar, ¿sí? Solar. Ellos simplemente, tras la posición del sol, sabían la hora, muchachos, ¿sí? Pues era una especie de piedra, de acuerdo a dónde ilumina el sol, dónde llega, pues, parte de las sombras, ¿no? De las piedras, pues con eso ellos sabían, ¿sí? La hora, ¿no? Mira, demasiado avanzado también en astronomía. ¿Qué más? En matemáticas ellos usaron la yupana, muchachos. Sí, en matemática ellos usaron la yupana. Eso también está en educación, ¿no? Destaca en matemática. Entonces podemos poner por acá matemática. ¿Ya? ¿Qué destaca aquí, muchachos? La yupana, ¿sí? En matemática destaca las yupanas. Profe, ¿qué cosas son? Pues es una especie de, ¿no? Calculadora matemática, ¿sí? Con eso ellos hacían pues largos conteos, ¿no? Decimales o centesimales, ¿ya? También conocieron, muchachos, el manejo, ¿no? El manejo de los quipus. Claro, aquí en la educación pues aprendías el manejo de los quipus. ¿Y qué eran los quipus? Eran pues una especie de nudos, ¿no? Hechos pues con algodón, ¿no? Con unas pequeñas cintas, ¿ya? De nudos, y ahí, ¿no? Ellos establecían la contabilización de las cosechas, ¿sí? Para la administración de las cosechas, ¿ya? Entonces, mira, quipus también era pues, ¿no? Un instrumento de contabilidad, mientras que la yupanas era una especie de calculadoras, ¿ya? Matemática, era una tablilla rectangular, ¿sí? Bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a educación, ¿no? ¿Sí? Y por acá tenemos la celebración, ¿no? Celebración o también llamado festivos, ¿no? Celebración o también llamado festivos, ¿ya? Los 2 meses importantes va a ser pues junio, ¿no? Justamente el 24 de junio, que tú conoces como la fiesta de San Juan o Día del Campesino, ya, pues bueno, ahí está el Inti Raymi, ¿no? En la época pues de Leguía, ¿sí? En el oncenio, se decía pues que este 24 era el día del indio, ¿no? Era pues su día para que ellos celebren, ¿sí? Así le puso pues este Leguía para que luego se lance, ¿no? A su nueva candidatura y tenga votos, ¿no? En la época de Velasco, ¿no? Se puso como el día del campesino, ¿no? Porque a ellos también se les tenía que respetar más aún porque de ahí venía, ¿no? Digamos, la economía, ¿sí? Para el sustento de la costa, ¿no? En la capital, ¿sí? Entonces, ¿no? Inti Raymi, junio el 24. Y en diciembre se celebra el Capac Raymi, ¿no? Entre el 9 y el 10 de diciembre, pues era el Capac Raymi para rendir culto, pues, a las tierras también, ¿ya? Al sol también, ¿sí? Bien, eso era celebración festiva. ¿Qué otro dato podríamos, ¿no? Agregar por acá? Pues, ¿no? Una nota podría ser las famosas Acllahuasis, ¿no? Las Acllahuasi. ¿Qué eran las Acllahuasi? Era un lugar en donde estaban las mujeres escogidas. Entonces, aquí estaban las mujeres escogidas. Ahora, se le decía mujeres escogidas, ¿no? Porque todavía ellas estaban solteras, ¿no? No tenían todavía, digamos, parejas, ¿no? Eran puras mujeres, ¿no? Que se dedicaban mayormente a la textilería, ¿sí? En la Acllahuasi. Ahí no podía, ¿no? Intervenir un varón, solamente está la mujer, ¿sí? Muy bien, muchachos, esto sería pues todo con respecto al Tahuantinsuyo, un tema que es un poco extenso, sí,
pero que nosotros no lo hemos visto de forma resumida, sobre todo muchachos tocando puntos no muy importantes para examen de admisión. Bueno, hasta aquí entonces nos quedamos en esta oportunidad. Nos vemos la próxima clase. Gracias.